Bienvenido a Yorian Audiolibros. Nunca apuestes tu cabeza al diablo. Cuento con moraleja. Con tal que las costumbres de un autor, dice don Tomás de las Torres en el prefacio de sus poemas amatorios, sean puras y castas, importa muy poco que no sea igualmente severa su obra. Siempre que la moral de un autor sea pura, no importa cuál sea la moral de sus libros. Suponemos que don Tomás se encuentra ahora en el purgatorio por la filmación. También sería algo inteligente, desde el punto de vista de la justicia poética, mantenerlo allí hasta que sus poemas amatorios se agoten o queden definitivamente en el estante por falta de lectores. Toda ficción debería tener una moraleja. Y lo que es más importante, los críticos han descubierto que toda ficción lo es. Philippe Melanchthon hace algún tiempo escribió un comentario sobre la batrachomiomaquia y demostró que el objetivo del poeta era provocar disgusto por la sedición. Pierre Lassagne, yendo un paso más allá, muestra que la intención era recomendar a los jóvenes la templanza en la comida y la bebida. De la misma manera, Jacobus Hugo se ha convencido de que con Eugenie Somero pretendía insinuar a Juan Calvino. Por Antinoo, Martín Lutero. Por los Lotopaghi, protestantes en general. Y por las arpías, los holandeses. Nuestros escoliastas más modernos son igualmente agudos. Estos tipos demuestran un significado oculto en Los antediluvianos, una parábola de Powhatan, nuevas opiniones en Cook Robin y trascendentalismo en Hope of My Tomb. En definitiva, se ha demostrado que ningún hombre puede sentarse a escribir sin un diseño muy profundo. De este modo, a los autores en general se les ahorran muchos problemas. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse por su moral. Está ahí, es decir, está en alguna parte, y la moral y los críticos pueden cuidar de sí mismos. Cuando llegue el momento adecuado, todo lo que el caballero pretendía y todo lo que no pretendía saldrá a la luz en el dial o en el Dowminster, junto con todo lo que debería haber pretendido. Y el resto, que claramente tenía la intención de intentar que al final todo salga bien. Por lo tanto, no hay fundamento justo para la acusación que ciertos ignorantes formulan contra mí. Que nunca he escrito un cuento moral o, en palabras más precisas, un cuento con moraleja. No son los críticos predestinados a sacarme a la luz y desarrollar mi moral. Ese es el secreto. Poco a poco, el North American Quarterly Humdrum les hará avergonzarse por su estupidez. Mientras tanto, a modo de suspender la ejecución, a modo de mitigar las acusaciones contra mí, ofrezco la triste historia adjunta. Una historia sobre cuya moral evidente no puede haber duda alguna, ya que quien corre puede leerla en letra grande, mayúsculas que forman el título del cuento. Debería tener crédito por este arreglo, mucho más sabio que el de La Fontaine y otros, que reservan la impresión para transmitirla hasta el último momento y por lo tanto la introducen furtivamente al final de sus fábulas. No hables mal de los muertos. Era una ley de las 12 tablas y de los muertos, nada que no sea bueno. Es un mandato excelente. Incluso si los muertos en cuestión fueran insignificantes. Por lo tanto, no es mi intención vituperar a mi amigo fallecido, Toby Dammit. Era un perro triste, es cierto, y muerte de perro fue la suya. Pero él mismo no tuvo la culpa de sus vicios. Surgieron de un defecto personal de su madre. Ella hizo lo mejor que pudo para azotarlo cuando era un bebé, porque los deberes para su mente bien regulada siempre fueron placeres.
Y los bebés, como los filetes duros o los modernos olivos griegos, son invariablemente mejores para azotar. Pero, pobrecito, la buena mujer tuvo la desgracia de ser zurda. Y a un niño azotado con la mano izquierda, más le valía no ser azotado. El mundo gira de derecha a izquierda. No sirve azotar a un bebé de izquierda a derecha. Si cada golpe en la dirección adecuada expulsa una propensión al mal, se deduce que cada golpe en la dirección opuesta golpea su cuota de maldad. A menudo estuve presente en los castigos de Toby, e incluso por la forma en que daba patadas, pude percibir que cada día iba de mal en peor. Por fin comprendí, con lágrimas en los ojos, que no había ninguna esperanza para el villano. Y un día en que le habían apresado el cuello hasta que su cara se puso tan negra que uno podría haberlo confundido con un pequeño africano, y no se había producido ningún efecto más allá del de hacerle entrar en un ataque, no pude soportarlo más, sino que inmediatamente me arrodillé y, alzando la voz, profeticé su ruina. El caso es que su precocidad en el vicio fue pésima. A los 5 meses de edad solía tener pasiones tales que no podía articularlas. A los 6 meses lo sorprendí mordisqueando una baraja de cartas. A los 7 meses tenía la costumbre constante de abrazar y besar a las niñas. A los 8 meses se negó rotundamente a poner firma en el juramento de templanza. Así siguió aumentando en inquinidad mes tras mes, hasta que, al final del primer año, no solo insistió en usar bigote, sino que contrajo una propensión a maldecir y jurar, y a respaldar sus afirmaciones con apuestas. Gracias a esta última práctica tan poco caballerosa, la ruina que yo había predicho a Tony Dammit finalmente lo alcanzó. La moda había crecido con su crecimiento y fortalecido con su fuerza, de modo que, cuando llegó a ser hombre, apenas podía pronunciar una frase sin intercalarla con una propuesta de apostar. No es que realmente hiciera apuestas, no. Le haré justicia a mi amigo al decirle que antes habría puesto huevos. Para él, la cosa era una mera fórmula, nada más. Sus expresiones en este tema no tenían ningún significado. Eran palabrotas simples, aunque no del todo inocentes. Frases imaginativas con las que rematar una frase. Cuando decía, te apuesto esto y aquello, a nadie se le ocurría aceptarlo. Pero aún así, no pude evitar pensar que era mi deber enfrentarme a él. El hábito era inmoral, y así se lo dije. Era una frase vulgar. Le rogué que lo creyera. La sociedad lo desaprobó. Aquí no dije nada más que la verdad. Estaba prohibido por ley del Congreso. Aquí no tenía la menor intención de mentir. Protesté, pero fue en vano. Lo demostré, en vano. Le supliqué y sonrió. Le imploré, pero él se rió. Prediqué y se burló de mí. Lo amenacé y juró. Le di una patada y llamó a la policía. Le saqué la nariz y se la sonó y se ofreció a apostar su cabeza al diablo a que no me atrevería a intentar ese experimento otra vez. La pobreza era otro vicio que la peculiar deficiencia física de la madre de Dammit había acarreado a su hijo. Era detestablemente pobre, y esta era la razón, sin duda, de que sus expresiones groseras sobre las apuestas rara vez tomaran un cariz pecuniario. No me atrevo a decir que alguna vez le oí utilizar una figura retórica como «te apuesto $1». Por lo general era «te apuesto lo que quieras» o «te apuesto lo que tengas valor de apostar» o «te apuesto un lo que sea» o, lo que es aún más significativo, «apuesto mi cabeza al diablo». Esta última forma pareció agradarle más. Tal vez porque implicaba el menor riesgo, pues si alguien hubiera reclamado su apuesta, su cabeza era pequeña y por lo tanto su pérdida también habría sido pequeña. Pero estas son mis propias reflexiones y no estoy en modo alguno seguro de tener razón al atribuirlas a él. En cualquier caso, la frase en cuestión ganaba cada día más popularidad.
a pesar de la grave impropiedad de un hombre que apostaba su cerebro como si fueran billetes de banco. Pero este era un punto que la perversidad de carácter de mi amigo no le permitía comprender. Al final, abandonó todas las demás formas de apuesta y se entregó al "apuesto mi cabeza al diablo" con una obstinación y una exclusividad de devoción que me desagradaron tanto que me sorprendieron. Siempre me desagradan circunstancias que no puedo explicar. Los misterios obligan al hombre a pensar y dañan así su salud. La verdad es que había algo en el tono con el que el señor Damit solía expresar su expresión ofensiva, algo en su forma de enunciación, que al principio me interesó y después me inquietó mucho. Algo que, por falta de información, por el momento se me debe permitir llamar con un término más definido, Kerr, pero que el señor Coleridge habría llamado místico, el señor Kant panteísta, el señor Carlyle retorcido y el señor Emerson hipercurioso. Empezó a no gustarme nada. El alma del señor Damit estaba en un estado peligroso. Resolví poner en juego toda mi elocuencia para salvarlo. Prometí servirle como se dice que San Patrick en la crónica irlandesa sirvió al sapo, es decir, despertarlo para que tomara conciencia de su situación. Me dirigí a la tarea de inmediato. Una vez más me enfrenté a él. Nuevamente reuní mis energías para un último intento de hacerle cambiar. Cuando terminé de hablar, el señor Damit se permitió un comportamiento muy ambiguo. Por unos momentos permaneció en silencio, simplemente mirándome inquisitivamente a la cara. Pero enseguida echó la cabeza hacia un lado y alzó mucho las cejas. Luego extendió las palmas de las manos y se encogió de hombros. Luego guiñó el ojo derecho y repitió la operación con el izquierdo. Después cerró ambos fuertemente. Tras esto, los abrió tanto que me alarmé seriamente por las consecuencias. Luego, llevándose el pulgar a la nariz, consideró oportuno realizar con el resto de los dedos un movimiento indescriptible. Finalmente, poniendo los brazos en jarras, se dignó a responder. Solo puedo recordar los principios de su discurso. Me lo agradecería si me callara. No deseaba ninguno de mis consejos. Despreció todas mis insinuaciones. Ya tenía edad suficiente para cuidar de sí mismo. ¿Todavía lo creía un bebé? Damit. ¿Quise decir algo en contra de su carácter? ¿Tenía la intención de insultarlo? ¿Fui un tonto? ¿Sabía mi madre que no estaba en casa? Me haría esta pregunta como a un hombre veraz y se obligaría a acatar mi respuesta. Una vez más, exigía explícitamente que si mi madre sabía que yo estaba fuera. Mi confusión, dijo, me traicionó y estaría dispuesto a apostar su cabeza al diablo a que ella no lo sabía. El señor Damit no se detuvo para escuchar mi réplica. Girándose sobre sus talones, abandonó mi presencia con indigna precipitación. Fue bueno para él que lo hiciera. Mis sentimientos habían sido heridos. Incluso mi ira se había despertado. Por una vez, habría aceptado su insultante apuesta. Habría ganado la cabecita de mi archienemigo, el señor Damit, porque el hecho es que mi madre era muy consciente de mi ausencia meramente temporal de casa. Pero el cielo da alivio, como dicen los musulmanes cuando les pisan los dedos de los pies. Fue en cumplimiento de mi deber que me habían insultado y soporté el insulto como un hombre. Ahora me parecía, sin embargo, que había hecho todo lo que se podía pedir de mí en el caso de ese miserable individuo, y resolví no molestarlo más con mi consejo, sino dejarlo con su conciencia y consigo mismo. Pero, aunque me abstuve de entrometerme con mis consejos, no me atreví a renunciar por completo a su compañía. Incluso llegué a complacer algunas de sus tendencias menos reprensibles, y había momentos en que me encontraba alabando sus chistes perversos,
como los sibaritas hacen con la mostaza, con lágrimas en los ojos. Tan profundamente me entristecía escuchar sus malas palabras. Un buen día, después de haber paseado juntos, cogidos del brazo, nuestro camino nos llevó en dirección a un río. Había un puente y decidimos cruzarlo. Estaba techado para protegerlo de las inclemencias del tiempo, y el arco, al tener pocas ventanas, estaba por tanto en una oscuridad muy incómoda. Cuando entramos en el pasillo, el contraste entre el resplandor exterior y la penumbra interior impactó profundamente en mi ánimo. No así los del infeliz Damit, que se ofreció a apostar al diablo su cabeza a que yo me sentía deprimido. Parecía estar de inusual buen humor. Era excesivamente vivaz, hasta el punto de que yo abrigaba no sé qué sospechas incómodas. No es imposible que estuviera afectado por los trascendentalistas. Sin embargo, no estoy lo suficientemente versado en el diagnóstico de esta enfermedad para hablar con decisión sobre el tema. Y lamentablemente, no estaba ninguno de mis amigos del dial. No obstante, sugiero la idea de que, debido a cierto espíritu payasesco que parecía aquejar a mi pobre amigo y haciéndole comportarse como un tonto, nada le agradaba más que deslizarse y saltar por debajo o por encima de cualquier cosa que se le pusiera por delante, y lo hacía gritando todo tipo de palabrotas, aunque manteniendo siempre el rostro serio. Realmente no sabía si patearlo o sentir lástima por él. Por fin, habiendo casi cruzado el puente y acercándonos al final, un molinete de cierta altura nos impidió seguir. Lo sorteé en silencio como suele hacerse, haciéndolo girar. Pero este giro no servía al señor Damit, que insistió en saltarlo por encima y aseguró que sería capaz de hacer una pirueta en el aire. Ahora bien, en conciencia, no pensé que él pudiera hacerlo. El que hacía mejor las piruetas, en todo tipo de estilos, era mi amigo el señor Carlyle. Y como sabía que él no podía hacerlo, no creía que Toby Damit pudiera tampoco. Por eso, le dije claramente que era un fanfarrón y que no podía hacer lo que decía. Por esto tuve motivos para lamentarme después, pues inmediatamente se ofreció a apostar su cabeza al diablo a que lo haría. Estaba a punto de responder, a pesar de mis resoluciones anteriores, con alguna protesta contra su impiedad, cuando oí, cerca de mi codo, una tos leve que parecía mucho una exclamación. «Ejem». Me sobresalté y miré a mi alrededor con sorpresa. Mi mirada finalmente se posó en un rincón de la estructura del puente y en la figura de un anciano caballero cojo de aspecto venerable. Nada podría ser más reverencial que toda su apariencia, porque no solo vestía un traje completamente negro, sino que su camisa estaba perfectamente limpia y el cuello muy bien doblado sobre su corbata blanca, mientras que su cabello estaba peinado con raya al frente como el de una niña. Tenía las manos entrelazadas pensativamente sobre el estómago y los dos ojos cuidadosamente girados hacia la parte superior de la cabeza. Al observarlo más de cerca, percibí que llevaba un delantal de seda negro sobre la ropa. Y esto fue algo que me pareció muy extraño. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de hacer algún comentario sobre una circunstancia tan singular, me interrumpió con un segundo «ejem». A esta observación no estaba inmediatamente dispuesto a responder. El hecho es que comentarios de esta naturaleza lacónica son casi incontestables. He conocido una revisión trimestral que se quedó perpleja ante la palabra «tonterías». Por lo tanto, no me avergüenza decir que recurrí al señor Damit en busca de ayuda. «Damit», dije, «¿qué haces? ¿No oyes? El señor dice ejem». Miré severamente a mi amigo mientras le hablaba así, porque, a decir verdad, me sentí particularmente desconcertado, y cuando un hombre está particularmente desconcertado, debe fruncir el ceño y parecer salvaje, o de lo contrario es bastante seguro que parecerá un tonto. «Damit,
Observé, aunque esto sonó mucho como un juramento, lo cual no estaba más lejos de mis pensamientos. «Damit», repetí, «el caballero dice ejem». No intento defender mi observación en cuanto a la profundidad. A mí tampoco me pareció profundo, pero he observado que el efecto de nuestros discursos no siempre es proporcional a su importancia, a nuestros propios ojos. Y si hubiera arrojado una bomba al señor Damit o le hubiera golpeado en la cabeza con un ejemplar de Poetas y Poetisas de Norteamérica, difícilmente podría haberse sentido más desconcertado que cuando me dirigí a él con esas simples palabras. «Damit, ¿qué haces? ¿No lo oyes? El caballero dice ejem». «¿Ah, sí?», exclamó largamente, después de haber cambiado más colores de los que recorre un pirata uno tras otro cuando lo persigue un buque de guerra. «¿Estás seguro de que dijo eso? Bueno, en cualquier caso ya estoy listo y voy a hacerlo». «Allá voy, ejem». Al oír esto, el viejecito pareció complacido. Solo Dios sabe por qué. Dejó su puesto en el rincón del puente, avanzó cojeando con aire elegante, tomó a Damit de la mano y se la estrechó cordialmente, mirándolo todo el tiempo directamente a la cara con un aire de la más pura benignidad que sea posible imaginar. «Estoy seguro de que lo conseguirás, Damit», dijo con la más franca de las sonrisas. «Pero estamos obligados a realizar un juicio, ya sabes, por pura formalidad». «Ejem», respondió mi amigo quitándose el abrigo con un profundo suspiro, anudándose un pañuelo a la cintura y produciendo una alteración inexplicable en su semblante, torciendo los ojos hacia arriba y bajando las comisuras de la boca. «Ejem y ejem», dijo de nuevo, después de una pausa. Y ni una palabra más que ejem. ¿Alguna vez supe qué dijo después de eso? Pensé sin expresarme en voz alta. Este es un silencio bastante notable por parte de Toby Damit, y es sin duda una consecuencia de su verbosidad en una ocasión anterior. Un extremo induce a otro. Me pregunto si habrá olvidado las muchas preguntas sin respuesta que me planteó con tanta fluidez el día en que le di mi última charla. En cualquier caso, está curado de los trascendentalismos. «Ejem», respondió Toby, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos y pareciendo una oveja muy vieja en un ensueño. El anciano lo tomó del brazo y lo condujo hacia la sombra del puente, a unos pasos del torniquete. «Mi buen amigo», dijo, «en conciencia tengo que concederle todo este tramo para que pueda correr y tomar impulso. Espere aquí hasta que tome mi lugar junto al montante, para que pueda ver si lo rebasas, hermosa y trascendentalmente, y no omites ninguno de los movimientos de la pirueta. Por pura formalidad, ya sabe, diré 1, 2, 3, ya. No arranque hasta oír la palabra ya». Se ubicó junto al montante. Se detuvo un momento como si estuviera reflexionando profundamente. Luego miró hacia arriba y me pareció que esbozaba una sonrisita. Luego se ajustó los cordones de su delantal, echó una larga mirada a Damit y finalmente pronunció las palabras convenidas. 1, 2, 3, ya. Al oír la palabra ya, mi pobre amigo emprendió un fuerte galope. Su estilo no era tan notable como el de Sir Lord, ni tan malo como el de los críticos de Sir Lord. Pero me dio la impresión de que lograría superar el obstáculo. ¿Y si no lo hiciera? Ah, esa era la cuestión. ¿Qué derecho tenía el viejo caballero a obligar a otro a saltar? ¿Y quién es ese tipo? Si me pide que salte, no lo haré. Eso está claro, y no me importa quién diablos sea. El puente, como digo, estaba arqueado y cubierto de manera muy ridícula, y en todo momento había en él un eco de lo más incómodo, un eco que nunca antes había observado tan particularmente como cuando pronuncié las 4 últimas palabras de mi comentario.
Pero lo que dije, o lo que pensé, o lo que oí, ocupó solo un instante. A menos de 5 segundos de su arranque, mi pobre Toby había dado un salto. Lo vi correr ágilmente y saltar grandiosamente desde el suelo del puente, haciendo las más espantosas florituras con sus piernas mientras subía. Lo vi en lo alto del aire, volando con admiración justo por encima del montante, y por supuesto pensé que era algo inusualmente singular que no completara el movimiento del salto. Pero todo el salto fue cuestión de un momento, y antes de que tuviera la oportunidad de hacer una reflexión profunda, el señor Damit cayó boca arriba, en el mismo lado del montante del que había partido. En el mismo instante, vi al anciano salir cojeando a toda velocidad, después de recoger y envolver en su delantal algo que cayó pesadamente desde la oscuridad del arco justo encima del molinete. Todo esto me sorprendió mucho, pero no tuve tiempo para pensar, porque Damit yacía particularmente quieto, y llegué a la conclusión de que se sentía avergonzado y que necesitaba mi ayuda. Corrí hacia él y descubrí que había recibido lo que podría denominarse una lesión grave. La verdad es que le habían privado de la cabeza, la cual después de buscar minuciosamente no pude encontrar por ningún lado. Así que decidí llevarlo a casa y enviar a buscar a los homeópatas. Mientras tanto, se me ocurrió una idea y abrí una ventana contigua al puente, cuando de repente me vino a la mente la triste verdad. A unos 5 pies, justo encima de la parte superior del torniquete y cruzando el arco del sendero para constituir un tirante, se extendía una barra de hierro plana, tendida en su anchura horizontalmente y formando parte de una serie que servía para fortalecer la estructura en toda su extensión. Con el borde de esta barra metálica, parecía evidente que el cuello de mi infortunado amigo había entrado en contacto preciso. No sobrevivió por mucho tiempo a su terrible pérdida. Los homeópatas no le dieron suficiente medicamento, y lo poco que le dieron, él dudó en tomarlo. Así que, al final empeoró y finalmente murió, dando así una lección a todas las personas de vida alegre. Rocié su tumba con mis lágrimas. Hice una barra siniestra en su escudo familiar, y para los gastos generales de su funeral, envié mi factura muy moderada a los trascendentalistas. Los sinvergüenzas se negaron a pagarlo, así que hice desenterrar al señor Damit de inmediato y lo vendí como carne de perro.